Bueno, la clase pasada nos quedaba por cerrar unos temitas porque no habíamos terminado de ver del todo lo que era procesamiento de lenguaje natural, o sea, todavía no terminamos, recién estamos empezando, pero nos faltaron algunas diapositivas que estaban más que nada relacionadas con lo que vendría a ser un modelo de lenguaje y el muestreo de nivel. Entonces, el modelo de lenguaje es simplemente una forma de formular un problema de procesamiento de lenguaje natural en el que nosotros lo que tenemos es una entrada que primero se la va a llamar A0, generalmente en un modelo de lenguaje se la puede llegar a llamar SOS, no por el mensaje, sino por Start of Sentence o Start of Sequence. Y a partir de ahí lo que el modelo de lenguaje debería empezar a hacer es a generar texto. Entonces, si esto se les hace un poquito familiar, ChatGPT, BART y el resto de los modelos de lenguaje grandes llaman LLM, y esto es simplemente un LM. Esta L extra es porque es large, entonces nosotros tenemos un modelo de lenguaje que es simplemente una estructura de un modelo secuencial en el que nosotros entramos con un startup sequence y a partir de eso vamos a empezar a generar texto. Entonces vamos a generar, nosotros tendríamos una secuencia en la que se va a ir pasando las activaciones y se va a ir generando texto. Entonces, I1, I2, y así se genera una oración. Entonces, lo que se generó previamente, por ejemplo, el hola, va a influir al va a influir al llamo, y así, ¿no? Entonces, es la misma lógica que ya estuvimos viendo, pero ahora, como es un modelo de lenguaje, lo único que debemos hacer es generar secuencias. Vamos a tener algunos tokens, por así decirlo, especiales, que van a ser el SOS, Start Subsequence, EOS, End of Sequence, o End of Sentence, lo mismo, y el Unknown. Entonces, a lo que apuntamos con esto es que vamos a tener uno para iniciar la oración, otro para terminar todas mis oraciones, o sea, cuando termine una oración, voy a querer que salga este token, y cuando no conozco la palabra, cuando no conozco el token, voy a poner un no. Entonces, cuando aparece una palabra que yo no vi durante el entrenamiento, directamente le pongo un no. Y simplifico el problema, porque si no sería imposible de codificar. O sea, si nosotros entrenamos con palabras en español y de la nada nos aparece un nombre en árabe, vamos a querer ponerle un no. No vamos a intentar decodificar ese nombre en árabe. Entonces, lo que el lenguaje va a intentar hacer es calcular la probabilidad de que salga una oración entera. Entonces, la probabilidad de que salga la oración me llamo Pedro en dos sequence, que tiene que terminar la secuencia, va a ser igual a la probabilidad de que salga primero me por la probabilidad de que salga llamo, dado que me salga me, por la probabilidad de que salga Pedro, dado me llamo, y por la probabilidad de que salga el end of sequence, dado me llamo Pedro. ¿Se entiende la lógica de esto? O sea, la probabilidad de que salga la oración entera va a ser el producto de todas las probabilidades condicionales. O sea, primero va a tener que salir el me. Entonces, como la oración es me llamo Pedro, llamo Pedro, y lo terminamos con un end of sequence, primero voy a tener que ver la probabilidad de que aparezca esto. Después voy a tener que ver la probabilidad de que aparezca esto, perdón, de que aparezca esto, dado esto. Después la probabilidad de que aparezca esto, dado esto y esto. Y la probabilidad de que aparezca esto, dado estos tres. ¿Se entiende? Entonces la probabilidad de que aparezca una palabra a la derecha va a ser la probabilidad de que aparezca esa palabra, dado que aparecen todas las palabras a su izquierda. Porque el end of sequence no está aislado. Es lo que fue el producto de que salga me, llamo y Pedro. Entonces el modelo de lenguaje lo único que va a hacer es buscar las palabras más probables que salgan. Entonces, por ejemplo, para esta oración, el llamo es la palabra más probable que salga después de me. Y Pedro, en este caso, va a ser la palabra más probable después de me llamo. El end of sequence sería lo más común. O sea, después de me llamo Pedro, la mayoría de mis oraciones terminan. Y bueno, el chiste de los modelos de lenguaje grandes es que estos modelos de lenguaje generalmente son chiquititos, o sea, no superan el 1.000.000 de parámetros. Con los modelos de lenguaje grandes, lo que se hace es exactamente lo mismo, vamos a darle igual a otra escala, pero con billones de parámetros. Entonces acá estamos hablando de capaz de 70 billones de parámetros y acá capaz que estamos hablando de 10 millones. Eso es
la L extra, de large. Después tenemos el muestreo de novela. El muestreo de novela es cuán novedoso es un modelo. La verdad que no escucho usarlo mucho, pero la idea del muestreo de novela es que nosotros entramos primero con nuestra startup sentence, hacemos que nuestro modelo genere un output y después hacemos que al siguiente, o sea, al siguiente step le entre algo aleatorio. O sea, no le entre técnicamente lo que salió previamente. ¿Se entiende? O sea, no va a entrar, por ejemplo, generé el mes, pero después no va a entrar el mes en el siguiente step. O sea, esto no va a entrar así, como tal. Va a entrar algo acá aleatorio. Y lo que salga esta entra algo aleatorio. Entonces se va generando una secuencia aleatoria. En muestra novela fue traducido medio bruto, en realidad es novel sampling, novel en inglés es novedoso, entonces esto es cuán novedoso sería nuestro modelo de lenguaje. Esto es simplemente para generar oraciones novedosas. Es una forma de demostrar cuán novedoso es un modelo. La verdad está bueno, pero no tiene mucha especificación técnica, además de eso. Entonces, habiendo terminado eso, hoy nos quedaría como tal ver lo que son redes recurrentes más complejas. Porque vamos a ver que las que ya vimos tienen algunos problemas importantes que van a tener limitaciones a la hora de generar texto y a la hora de comprenderlo. Entonces, la idea de esta clase ahora sí sería analizar los problemas de las redes recurrentes comunes, entender cómo funciona una neurona GRU y el STM, GRU como el de villano favorito, y comprender las redes bidireccionales recurrentes. Esto es bueno porque vamos a tener contexto a la izquierda y a la derecha. Entonces, el primer problema, que no va a ser solo de las redes recurrentes, sino también de todas las redes neuronales, es el del gradiente desvaneciente y explosivo. Este problema es bastante común, porque si nosotros tenemos una entrada y a medida que nosotros propagamos las activaciones a lo profundo de mi red, si cada vez tengo pesos más chiquititos, me van a salir cosas más chiquititas, ¿no? O sea, imagínense como que yo tengo una matriz, que son mis pesos, que es, no sé, 0,5, 0, 0, 0,5, ¿no? Y tengo 1000 capas. Entonces esto lo eleva a 1000. Este 0,5 a la 1000 y este 0,5 a la 1000 me dan números infinitesimales, o sea, muy chiquititos. Eso va a hacer que después cuando yo tome las derivadas, los gradientes de eso, o sea, las derivadas de eso, van a ser extremadamente chiquitos a medida que se propaguen hacia atrás. Entonces, al principio, por ejemplo, digamos que tenemos muchas capas, tenemos, sí, vamos a hacerlo con diferentes colores. Entonces, esta sería la capa 1000. Esta sería la capa 100, y esta, por decir algo, sería la capa 10. Entonces, para la capa 1000, los gradientes van a tener un tamaño normal, porque las derivadas se van a tomar con respecto a algo muy chiquitito, entonces no va a haber mucho problema. Pero a medida que se propaguen hacia atrás, van a ser cada vez más chiquititos, porque va a ser cuánto varía esto en base a lo que varía el otro. Entonces, si este varía un poquito, este varía menos de ese poquito, y este varía menos de eso poquito. Entonces, imagínense, yo estoy en la 1000. Perfecto, todas las derivadas me dan un gradiente, que es chiquitito ya de por sí. Lo propago hacia atrás. Ya para cuando llegue a la 100, el gradiente va a ser re chiquito. Pero además, no termina acá, sino que cuando llega a la 10 va a ser todavía más chiquitito. Entonces, el gradiente acá va a ser muy chiquitito. Y eso va a hacer que mis pesos casi no se actualicen. Entonces, mis capas más a lo... mis primeras capas, ahí está, no se van a actualizar casi nada y solo se van a actualizar las capas finales. Entonces es un problema grave que vamos a querer evitar, porque sería casi como que la mayoría de mi red no aprende. Un problema análogo es si yo tengo el gradiente explosivo. Digamos que ahora yo tengo otros pesos. Tengo una matriz con mis pesos, 2, 0, 0, 2. Cuando hago la matriz me referiría a que esto sería en cada capa, ¿no? Entonces tengo, estos son los pesos, estos serían dos neuronas que tienen pesos 2, 0, 0, 2, ¿no? Y digamos que tengo 1000 capas, otra vez. Si yo elevo 2 a la 1000, probablemente me dé un número bastante grande. Y eso entonces va a hacer que cuando yo tome las derivadas acá, me dé un gradiente grande. Pero lo peor es que como este gradiente es muy grande,
este va a ser todavía más grande, porque si este cambia mucho, cuando este cambie muy poquito, este va a cambiar un montón. Entonces, este también va a ser grande. Y lo peor es que acá estoy recién en la capa 100, entonces cuando llegue a la 10, este va a cambiar re poquito y esto va a cambiar un montón. Entonces, otra vez, ahora voy a tener un gradiente explosivo, porque el gradiente va a ser cada vez más grande y esto va a hacer que mis pesos cambien bruscamente. O sea, si con la reacción de gradiente yo intento actualizar los pesos de a poquito y suave, el gradiente explosivo va a hacer todo lo contrario y lo que va a hacer es literalmente ir de una punta a la otra. Entonces va a hacer los saltos en el costo que yo siempre quería evitar. Es más fácil evitar este problema que este, porque este no es tan evitable como este, porque si nosotros lo que hacemos es decir que hay límites para cuánto se actualiza el gradiente, podemos evitar el gradiente explosivo. Pero el gradiente desvaneciente no tanto, porque no podemos decir cuánto mínimo cuánto se actualiza el gradiente, porque si no estamos forzando la red a actualizarse siempre, y entonces nunca va a llegar al mínimo. Entonces, el gradiente desvaneciente es mucho más peligroso que el gradiente explosivo porque es más complicado de solucionar. Y así es como aparecen otro tipo de redes. La red CRUD lo que va a hacer es implementar una celda en la que lo que se va a hacer es almacenar información a largo plazo. La G de GRUD es Gated Recurrent Learning. Entonces, este gated es lo único que va a hacer es simplemente tener una compuerta que va a decir la información pasa o no pasa. Ya vamos a ser igual que con la secuencia. Sí. La cuenta explosiva pasa entre el número de múltiples. ¿En qué sentido cómo pasa? De la misma capa. O sea, ¿por qué en la misma capa explotan? Claro. El gradiente es grande acá, en la capa 1000. Entonces, cuando llegamos a la capa 100, por ejemplo, se va, o sea, este cambia poquito, pero el gradiente cambia un montón. Entonces, los pesos van a cambiar un montón. Y cuando llegamos acá, como el gradiente ya de por sí de acá era grande, y acá también es grande, acá va a ser todavía más grande. Entonces, este cambia mucho porque el gradiente de este es grande y el de este es grande. O sea, se va propagando como que hay un gran gradiente y para cuando llegue este gradiente va a ser enorme. Entonces, los pesos van a cambiar bruscamente. Es una derivada enorme. No sé, 1000, 2000. Entonces, los pesos se van a mover de una punta a la otra. ¿Y eso es lo que crees para solucionar el tema de que en las primeras capas no se devuelvan los pesos? ¿O es malo? No, yo en lo posible querría que no cambie tan bruscamente. O sea, que sea más suave. Tampoco tan suave como cuando se desvanece el gradiente, pero tampoco tan fuerte como para cuando explota. O sea, no me sirve que se mueva 0,0000001 ni tampoco que se mueva 1000. Quiero un punto medio en el que mis pesos se actualicen sutilmente hacia el costo mínimo. Ni bruscamente, pero tampoco casi que ni se mueva. ¿Y eso lo solucionás con el juego? Sí, ya estamos en eso. O sea, la GRU lo que va a hacer es mandar información directo, lo cual va a ayudar a computar los talleres. Pero ya vamos a ver que con las ecuaciones se nota un poquito más. Entonces, ya de por sí hicimos la imagen de algo, no nos pongamos a analizar todo esto, ya vamos a ver, pero vamos a ver que acá arriba hay una H y esta H va directo a la salida. O sea, no va casi directo, pero como que casi, ¿no? Porque tenemos una multiplicación y una suma. No tenemos muchas cosas que me entorpezcan. Y esta H va para la salida, es una multiplicación y una suma, y va HL, que HL va a ser la salida de la capa L, o sea, en este caso, HL va a ser exactamente lo mismo que IL. Y esta HL, además de ser sacada como salida, va a también ser sacada para que se le alimente a la siguiente neurona. Entonces, analicemos las situaciones por partes. Lo primero que vamos a tener es una celda de importancia. Esta es la RR. Esta celda de importancia lo que va a hacer es multiplicar unos pesos, que llamar los pesos de importancia, por CT-1, que va a ser las activaciones previas, y XT. Entonces, ¿qué tenemos? Y a esto le sumo el bias, ¿no? El BR. Lo ponemos en paréntesis. Si quisiéramos encontrar a este de toda la función, está arriba la capa. Es esta partecita, ella,
Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente, tenemos CT-1, que en este caso CT-1 va a ser igual a HT-1, o sea, C es igual a H, se usan intercambiablemente, sé que puede confundir un poquito, pero se usan igual, yo lo luego con C por eso, usemos C, entonces lo que vamos a tener es unos pesos R que van a ser multiplicados por lo que vino antes, este HT-1 y XT, o sea, las entradas de este módulo. Estos van a tener sus pesos, los pesos R, y estos pesos R lo único que van a hacer es asignar una relevancia entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque se va a pasar por una función sigma. Entonces esto va a ser o un 0 o un 1, o sea, valores entre 0 y 1, ¿no? Más cercano a 1, más relevancia tiene lo actual y lo anterior, más cercano a 0, menos relevancia tiene lo actual y lo anterior. Y el BC es simplemente el peso, ¿no? Después, lo que voy a hacer es pasar esto, bueno, no pasar directamente esto, sino que también computar lo que sería una gate de importancia. No, perdón, otro color. Esta no es una gate de importancia, simplemente una gate, me equivoqué. Esto lo que voy a intentar hacer es decirme, bueno, nosotros tenemos lo anterior y lo actual. ¿Nos vamos a quedar con lo anterior? ¿Nos vamos a quedar con lo actual? Bueno, eso lo vamos a intentar computar. Entonces vamos a pasar a la función sigmoid. Esto va a tener sus pesos, W1, y se va a multiplicar otra vez por CT-1 y XT. Y va a tener obviamente el bias, que no es muy importante en este caso, pero... Ah, no, ese. Bias acá es lo mismo que el bias acá. Entonces, primero tenemos una compuerta que lo que va a hacer es intentar computar la relevancia de bits. Entonces va a decir, bueno, tenemos esta entrada actual y tenemos esta previa, ¿cuál es la relevancia? Y, perdón, esto sería una. Y después tenemos una U que lo que va a intentar hacer es decirle a mi red si mando uno directo a la foto. ¿Por qué? Porque esta U la voy a tener que usar acá. Esta U la voy a usar en el cómputo final para sacar H. Esto va a ser igual a CP, o sea, a lo que sabe. Y va a ser lo que compute como U por por así decirlo, C', ya no sé cómo se calcula, más 1 menos lo que computé como U por lo que tenía antes. No hace falta que imputamos mucho en la matemática, simplemente quedémonos con lo que está claramente. Lo que importa acá es que mientras esta ley sea más cercana a 1, lo que va a estar diciendo es que nos vamos a querer quedar con esto. Porque si esto es cercano a 1, esto es cercano a 0, ¿no? Y esto se anula. Entonces nos olvidamos de lo que entró antes, este CT-1. El CT-1 es la información que venía previamente. Entonces, sí. Para. CT-1 es lo que... Para. Terminamos y... Sí. CT-1 es la información que entraba antes, ¿no? O sea, es lo que ya venía de antes. Entonces vamos acá en la pregunta del millón. Decimos, ¿nos quedamos con la información nueva o seguimos mandando la información vieja? La información vendría a ser la palabra. Entonces, la palabra me, ¿la seguimos mandando cuando estamos en llamo o empezamos a mandar información sobre llamo en vez de me? Yo diría que como tenemos a Pedro, es capaz que es más importante el me, porque el me está relacionado con mi nombre Pedro. El llamo capaz que no tanto. Entonces, el me sería en este caso CT-1, cuando estamos en llamo. Y el llamo vendría a ser el CT. Cuando yo hago esta cuenta, lo que intento hacer es decir, ¿cuánto importa a mí y cuánto importa el YAM en este momento? Y en base a eso, se lo mando después a Pedro. Entonces a Pedro le va a entrar directamente esto, que va a ser una relación entre cuánto importaba a mí, cuánto importaba YAM, y lo voy a lograr computar con esto, que sería la gate. La gate me va a decir cuánta información nueva pasa y cuánta información vieja se queda. Si la gate es cercana a 0, significa que pasa todo lo viejo. O sea, andamos directamente todo lo viejo. Esto es 0, esto se va a 0, y esto es 1. Entonces mandamos todo lo viejo. Si la gate es cercana, chao, si la gate es cercana a 1, decimos, mandemos toda la información nueva, no nos quedemos con lo viejo.
O sea, el me ya no importa, mandemos solo el ya. Ahora sí. El secreto, bueno, pues me quedé en eso. Entre RU y R, ¿cuál era la definición de cada una? O sea, RU va a funcionar como puerta. Va a decir, ¿cuánta información nueva dejo pasar? ¿Cuánta información vieja no dejo pasar? Y R simplemente relevancia. Simplemente, sé que suena bastante similar, pero una lo que hace es una compuerta. Es como que abre las puertas a nueva información o la cierra. Y la otra dice, ¿cuál es importante la información? No es lo mismo. Porque después de RR vamos a ver que se le tiene información. A ver si estamos en que ¿cómo? La información que tuviste previamente o la que te dieron a hacer la pregunta. RR. Sí. RR, mira, la previa y la actual. Entonces va a dar un peso para la combinación de ambas. Y este peso, ya vamos a ver que se lo vamos a mandar otra vez a C, C', así llamarlo. Igual ya estamos por llegar a eso, ¿no? ¿Lo mismo? ¿No? Ok. La pregunta es ahora cómo calculamos esto. Porque esto ya lo tenemos, esto es lo previo. Esto ya es un dato, pero este no. Y este C', no se debería llamar C', o sea, la ondita no se llama prima, pero no sé cómo se llama la onda. Entonces, eso lo voy a pasar por una función tanh, ya no va a ser sigmoid, o sea, ya no va a ser entre 0 y 1, va a ser entre -1 y 1. Y va a tener sus pesos, WC, y va a estar, esta es la parte importante, vamos a hacer con los colores, puede tener RR, o sea, lo que ponderaba cada uno, puede tener CT-1, la información previa, y XP. O sea, lo actual. Quedé medio apretado espacio, pero también está el bias, no se olviden del bias. No va, no fue un papel fundamental, pero está. Y los bias son los mismos para U, R y la C, porque estamos hablando de la misma capa, de la misma neurona. O sea, sí, de la misma célula. Ahora sí, si nos queremos poner a identificar todos estos componentes en el gráfico, se pone un poco engorroso, pero está bien. Miren, entramos primero con H, ¿no? O sea, H es lo mismo que 7-1. Esto se lo mando a una multiplicación, que esa multiplicación va a salir de usar el signo de HT en RT. El H que sería el CP-1 sería H, ¿viste que dice HT, parece como una L? HT-L, es HT-1. O sea, es CT-1. Es otra forma de llamarlo lo previo. Entonces, nosotros mandamos lo previo, ¿no? Lo mezclamos con la entrada actual. Ven que acá estos dos se juntan. Se lo mando a la función signo. Esto ya se hace similar, es esto. Acá lo que hice, voy a juntarlos. No, acá. Acá lo junté y lo pasé por los pesos. Los pesos acá no se notan, es como que spawnean, así decirlo. Y acá sale RT, que es esto. Bueno, RT, RR apelan a lo mismo. Se lo mando acá a la multiplicación y esto se lo va a mandar a la raíz. Que vendría a ser esta. Miren, tengo xt-1, rt y xt, ¿no? y RU sería la de la derecha. RU, no. Acá segunda signo. Esta sería, mezclamos lo previo, lo actual, lo mandamos una sigma y se lo mandamos esta multiplicación. Y esa multiplicación es lo que sumamos. Esa sería la multiplicación, esta es 1 menos. Este es el RU. Este es el RU porque mira, tenemos 1 menos RU y acá tenemos directamente RU multiplicado. Sé que medio es un rompecabezas, pero yo, la verdad, no me fijaría tanto en esto, pero el diagrama refleja las ecuaciones. Pero si logran entender las ecuaciones, ya entendieron cómo funciona la cruz. Pero si no, el diagrama literalmente está diciendo lo que estamos haciendo con las ecuaciones. O sea, se van mezclando y de ahí van a ir saliendo. ¿Quieren que nos metamos a entender el diagrama o lo pasamos de largo? Si yo te quería preguntar ahí qué pasa con los tales. Para. Este tipo de neuronas tiene un problema en que se va olvidando lo que pasó antes, ¿no? Sí, pero no. O sea, las GRU
a diferencia de las normales, recurrentes, como tienen esto que manda directo o no la información, el mail lo manda acá, pero para cuando llegue a Pedro, capaz que no se lo olvidó. O sea, una neurona recurrente es, mando mail, te llega llamo. Pero para cuando llego a Pedro, el mail está un poquito olvidado, porque ya pasó un llamo entre medio. Con la recurrente lo que puedo lograr hacer es, digo, mando mail, llamo no me importa, entonces lo elimino. Y para cuando llego a Pedro, todavía tengo información del mail. Entonces la información salió directo. Y esto logra que cuando compute los gradientes no se desvanezcan ni exploten, porque la información se preservó y no es como que esto ya casi no tiene peso en la salida, ¿no? Porque se los manda directo. Esa es la lógica. Bueno, Sí, la ¿qué hace? Sí. La TANEX es simplemente una preactivación. Es como esta ZT. O sea, ¿se acuerdan que antes teníamos a Z? Ahora vamos a tener a CT. Es exactamente lo mismo, es una preactivación. Es algo que está, pero que todavía no es la activación final. Entonces, venga como ZT, se lo manda una multiplicación y lo paso por una times, o sea, es más que nada esto, lo mando por una multiplicación, hago el concepto de precios y me termina ese mismo. Esto que lo voy a ponderar por RU y después de tener 1 menos RU por lo previo. Esto sería, lo mando que lo previo, a que tengo el 1 menos el RU, lo multiplico acá y después lo sumo con RU por CT, que CT estaría acá. Y la TANEX lo que haría sería entonces por el peso. O como La TANEX es una forma de decirte es la información nueva. La TANEX no podría no estar, porque si no, no podemos hacer una investigación, pero existe la TANEX es nueva, es entre menos uno. Y uno porque es información nueva, no es como un ponderado, no es que están entre 0 y 1, no es cuánto informa, es simplemente información nueva. Entonces dejamos que esa información nueva esté entre menos 1 y 1. ¿Se entiende? Es información, no es relevancia. Para relevancia tenemos las gates, R1, R1 y R. No sé si vamos a llegar en un minuto, pero lo vamos a intentar. Después tenemos las LSTM. Las LSTM, si las vemos, eran un poquito complicadas. Las LSTM las llevan a otro nivel porque las LSTM ponen un montón de gates. Creo que entonces no debería ser. Sí, no. Esta es una. No debería ser en realidad. Pero bueno. Esta la sumo, sería llamar. Este sería una F, pero bueno. ¿Quieren que lo veamos o no? ¿Qué tan complicado es? Es como lo que estuvimos viendo, pero un poquito más complicado. Es más complicado porque la lógica está bien. ¿Lo vemos? Bueno, entonces, si la U tenía una Z que lo que hacía era de forma de gate, la LSTM también va a tener la gate. O sea, eso se preserva. Tenemos los pesos de la gate van a ser multiplicados por lo que se mandó previamente, o sea, CT-1 se preserva, eso ya lo habíamos visto, y XT, o sea, le entran las entradas actuales. Y eso va a terminar sacando una especie de gate de cuánto dejo pasar de información nueva, ¿no? R lo que va a hacer es cuánto me tengo que olvidar. Esto es importante, porque la grupo lo único que decía era por la de atrás. exacto, LSTM es Long Short Term Memory. Memoria a corto y largo plazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ¿me tengo que olvidar de cosas previas? Eso voy a intentar calcular esta gate F. La gate F no es normal. También las iteraciones previas, también las iteraciones actuales. Y lo que va a hacer es decirme cuánto me tengo que olvidar de lo que ya venía procesando. Entonces, en base a esto, ¿no? Por eso tengo símbolos. ¿Cuánto me olvido? En base a lo que tenía, en base a lo que mandé previamente, en base a lo que tengo ahora, ¿cuánto me olvido? Esto va a ser un valor entre 0 y 1. Al igual que el gate. El gate va a ser entre 0 y 1, va a ser cuánta información dejo pasar. Y el output es simplemente el output. Entonces el output lo único que voy a decir es, tengo lo previo, tengo lo actual y cuánto output dejo pasar. O sea, es como una
output gate. No es lo mismo que la U porque la U se va a mezclar antes. Esta CT, que era como las preactivaciones, van a ser calculadas casi de la misma forma. No voy a tener ahora la gate de relevancia, fíjense que ya no está, pero sí que voy a tener los pesos que van a ser multiplicados por lo actual, lo previo, y esto va a ser pasado por una tonnage. O sea, otra vez me va a salir entre -1 y 1. No son ponderaciones, es información. ¿Se entiende? O sea, va a estar entre -1 y 1. Me va a dar información nueva. O sea, esto lo que voy a intentar sacar es información nueva en base a lo que tenía previo y al actual. Lo mismo que hace la GRU. Hasta ahí no cambia nada. Excepto de que ya la tengo en la GRU. Perdón, bien, pero ahí tenemos una R. Ahora ya no la tenemos, porque no tenemos la que dentro de la base. Para calcular lo que sería la CT, que es la salida, no es la salida, perdón, la activación, porque la salida va a ser HT. Acá es cuando CT y HT se separan, por eso nosotros usamos CT. CT va a ser calculado como lo que tengo como gate por lo que calculé como información nueva y lo que tengo como forget, o sea, sí, lo que tengo como información vieja por lo que tengo como forget. Lo que ahora hago es separo lo que es olvidar con lo que es mandar información nueva. O sea, yo antes tenía esto. Ahora en vez de tener esto, lo que hago es meto directamente otra gate entera, que la voy a llamar la gate de olvidarme. Si esta gate es cercana a 0, o sea, me dice olvídate todo, voy a empezar a olvidarme lo que mandé previamente. Si esta gate es cercana a 1, digo, no, todavía no es momento de olvidarnos las cosas que aprendimos y mandemos nada a las salidas. Más, sigue siendo importante. Entonces, ahora voy a poder mezclar lo que sería mandar información directo, que es esta gate, y mandar información, perdón, y olvidarme la información. O sea, mezclo las dos cosas. Antes, una dependía de la otra. O sea, si yo quería mandar información vieja, tenía que despreciar la nueva. Y si quería mandar información nueva, tenía que despreciar la vieja. Ahora puedo independizarme y mezclo las dos. ¿Cómo se aprende todo esto? Si lo vamos a la red neuronal, no lo vamos a meter porque simplemente nadie lo estudia. Y ahora sí, las explicaciones en el momento que las va a dar esta gate output. O sea que lo que voy a decir es cuánto saco de todo lo que ya estoy calculando por el tonnage de CT, ¿no? Entonces, paso a CT por un tonnage, o sea, lo único que hubiese puesto el tonnage acá, casi, y esto lo mando por la gate de output, que va a ser calculada en base a el CT-1 y el XT. O sea, la gate de output me va a decir, ¿vamos a tener que mandar mucha información o no vamos a tener que mandar mucha información? Por eso es long short term memory. Es a corto y largo plazo, porque podemos mandar información a muy largo plazo, con la gate, o sea, la información se sigue mandando bien acá arriba, la mando casi directo, la pasa por muy poquitas cosas, pero a su vez es de corto plazo, porque si hay cosas a olvidarme, me las olvido. Entonces, si no sé, yo tenía una oración mucho más larga. Acá tenía un montón de cosas. Me llamo no sé, por ejemplo, ponemos 3 puntitos, no sé. Me gusta la pizza y vivo, un montón de información. Y después dice, y me llamo Pedro. O olvidarme todo este contexto, o sea, lo analicé y todo eso, pero dije, no, esto no importa, lo borro y me quedo con Pedro. Y de ahí, por ejemplo, podría decir en el output el nombre de la persona es Pedro, ¿no? Por decirte algo. O toda la oración se trata de una persona y no de un animal o no de un auto y cosas así, ¿no? Con un problema de clasificación. O sea, ¿de quién está hablando la oración, no? Esa es la lógica, dirás, no short term memory o MSN, y es que vamos a poner a largo y a corto plazo. Porque ahora tenemos una gate de forget, o sea, de cuánto resolvíamos, una gate es igual a la de cuánto información vamos a pasar, y una gate de output, que lo único que hace es terminar diciendo de todo lo que ya calculé, cuánto en realidad dejo pasar. O sea, es como una gate general que dice, toda esta información, dejamos pasar esto, o dejamos pasar todo. Esa sería la lógica. ¿Quedaron dudas de la LST? Bueno, eso sería todo. Nos quedaron algunas, pero no llegamos ya.